horas de votación, los magistrados del Palacio de Justicia consideraron que los profesionales del derecho, Roberto Molina Barreto y Jorge Rolando Rosales Mirón, cumplen con los requisitos que exige la ley para que sean sus representantes como titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad. Los togados eligieron a Roberto Molina Barreto como titular con 10 votos a favor y 3 en contra. De esa cuenta, tomando la experiencia judicial que él ya tiene y que ya también desempeñó el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y el cual considero que lo desempeñó de una manera capaz, idónea y con honradez, mi voto es a favor del postulante Roberto Molina Barreto. Y el 151 de la Ley de Amparo también tomo como un punto relevante el hecho de haber desempeñado en 2 periodos el cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Debido a ello y en contexto, mi voto es a favor. El abogado y notario Jorge Rolando Rosales Mirón, con 10 votos, fue electo como suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Analizado el expediente que presentó el abogado Jorge Rolando Rosales, pues se establece y se prueba que el mismo reúne con los requisitos previstos tanto en el artículo 113 de la Constitución como en el artículo 154 de la Ley de Amparos, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por lo consiguiente, mi voto es a favor. Gracias, señor magistrado. Magistrado vocal sexto de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Pineda Castañeda, para el cargo de suplente de la Corte de Constitucionalidad para la Corte Suprema de Justicia, someto a su consideración al candidato Jorge Rolando Rosales Mirón. Gracias, señora Presidenta. Habiendo analizado el expediente del postulante Jorge Rolando Rosales Mirón, estimo que el mismo reúne los requisitos establecidos en el artículo 113 constitucional y el 151 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, le doy mi voto a favor. Después del proceso de elección, los diputados al Congreso de la República juramentaron a Roberto Molina Barreto como titular y a Jorge Rolando Rosales Mirón como suplente, respectivamente, ante la Corte de Constitucionalidad para finalizar el periodo actual, el cual termina en abril del 2021. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Bueno, eligen nuevo magistrado titular, es un decir, porque Molina Barreto ya es la tercera vez que llega a la Corte de Constitucionalidad y se lo vamos a afirmar con estos datos que le vamos a presentar para que usted conozca precisamente quién es el magistrado Molina Barreto. Sandy, por tercera ocasión, Roberto Molina Barreto es electo en calidad de magistrado titular, representante de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad, obviamente en distintos años y periodos. Dentro de su carrera como jurista, también hay que contabilizar que ocupó en su momento el cargo de Procurador General de la Nación. Dentro del ámbito político también hay que recordar el nombre de Molina Barreto porque aspiró a la vicepresidencia en la recién pasada elección de la República con la entonces candidata Suri Ríos, pero una decisión, esto es curioso, de la propia Corte de Constitucionalidad, misma que ahora él va a integrar, les impidió su participación política. La designación de Molina Barreto es consecuencia de la vacante definitiva que dejó el ex magistrado Neftalí Aldana y la ocupará hasta el próximo mes de abril 2021. Entonces, tenemos que decir que también va a ser una representación bastante corta en tiempo, considerando el mes de diciembre, que es un mes muerto para la administración pública, y enero, donde cuesta realmente que arranquen las actividades. Así es, Julio. Vemos entonces la carrera que el magistrado pues ha tenido, donde ha estado, pues ya mencionabas, durante estos 2 periodos consecutivos, por cierto, en la CC como representante también de la Corte Suprema de Justicia, ha ejercido también otros cargos, Procurador General de la Nación, sí, también fue. Así es.
Entonces vemos pues toda esta carrera que ha manifestado. ¿Cómo ves tú el ingreso de Roberto Molina Barreto? Es decir, ¿podría marcar una balanza en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad? Este es otro análisis político. Primero, lo veo bien en el sentido de que finalmente la Corte de Constitucionalidad, en primer lugar, va a quedar constituida, representada, ¿verdad?, por todos quienes deben ser representados, es decir, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios. Ahora sí se puede convocar a un pleno que tome decisiones que estén basadas en ley, no por la conformación. Pero por supuesto que Molina Barreto, quien ha demostrado tener, digamos, una ideología más de derecha, más conservadora en este sentido, definitivamente pues va a venir a poner un equilibrio en una Corte de Constitucionalidad que ha estado demasiado fragmentada. Esperemos que la experiencia del ahora electo magistrado de la CC, Molina Barreto, sirva para que en estos pocos meses que le quedan de funcionamiento a la actual Corte de Constitucionalidad se puedan agilizar y tomar las decisiones de la mejor manera posible, siempre, como él dijo, respetando ante todo la Constitución. Hay un punto que yo quiero destacar, Julio, y Dime, en primer lugar es qué bueno que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron tomar esta decisión, agilizar el proceso. Y bueno, si la CC no quería aceptar la designación que ya se había realizado, porque recordemos que se había realizado, sí, entonces llevan a cabo esta elección, pero lo que me llama la atención es que fueron pocos los que se postularon para la misma. 5 aspirantes apenas. Sí. ¿Y sabes por qué, Sandy? Ahorita vamos a presentar otros datos, pero 5 aspirantes porque la gente ya no se quiere desgastar a este show político que se hace, porque no hay ninguna garantía. Lo mismo había pasado con Conrado Reyes. Fue electo, fue juramentado por el Congreso y después la propia CC dijo no aceptamos esa designación. Esperemos que este no sea el caso. Vamos a ver entonces otros datos, por favor, en pantalla y luego profundizamos sobre tu pregunta. Con la llegada de Molina Barreto a la CC, seguramente se reconfigurarán, tal y como tú lo decías, las fuerzas dentro de ese alto tribunal. Pues evidentemente Molina Barreto es un abogado de una ideología bastante más conservadora. Suma además la experiencia acumulada durante 2 magistraturas anteriores dentro del ámbito de la CC, y el tiempo para poder ejercer su magistratura, pues ya lo dijimos, va a ser sumamente corto. También suma el hecho de que ahora sí podrá integrarse los 5 cuerpos nominadores correspondientes al pleno de la CC. Y por último es necesario indicar que la Corte Suprema de Justicia también eligió como magistrado suplente al abogado Jorge Rolando Rosales Mirón. Esto quiere decir está ocupando la vacante que en su momento la doctora Consuelo Porras pues dejó como magistrada, en este caso suplente, representante de la Corte Suprema de Justicia, para poder asumir lo que es el Ministerio Público. Quiere decir que la Corte Suprema de Justicia ahora de manera legal ya está integrada. Esperemos que no hayan sorpresas con la integración de estas dos magistraturas ante la Corte de Constitucionalidad. Este siempre es un incierto. Sin duda alguna, Julio. Ya uno de los temas que pues enmarcaba la Corte de Constitucionalidad está resuelto. Falta uno y es uno de los grandes temas también, la elección de Cortes, Julio. Ojalá que se tome una decisión en definitiva y también se pueda avanzar en este proceso que ya lleva más de un año esperándose y que es necesario que se tome con la seriedad correspondiente. Yo creo que este es un momento ante estos acontecimientos de que los guatemaltecos empecemos a pensar en un cambio de sistema. Y en este caso hablo del sistema de justicia, es decir, la ley de comisiones de postulación ya nos demostró queda superada, queda obsoleta y al final de cuentas se presta para muchas situaciones las cuales habría que cambiar, pero la propia Constitución probablemente hasta en el ámbito de la justicia debería sufrir una reforma. ¿Por qué? Para evitar de aquí en más que se politice este tipo de elección de magistraturas y que por el contrario se privilegie lo que es la carrera judicial, que es algo que nunca se ha respetado y que de alguna manera también se respete la meritocracia de quienes tienen carrera judicial. Ahí está entonces una de las noticias de la tarde y de la noche. Sí. Ya fueron juramentados, ya está integrada como corresponde, como manda la ley también la Corte de Constitucionalidad. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos de una situación que pues para algunos es preocupante, la verdad, porque se han suspendido los trabajos de búsqueda y de rescate por la emergencia de ETA. Muchos piden que se continúe, otros dicen que es un riesgo.
allá en Quejá esto ha sido suspendido. Bien dicen que los desastres y las tragedias nunca vienen solas y parece que llueve sobre mojado, pero analizamos eso cuando regresemos. Ya volvemos. No cambies, somos A la Medida.